Buenas tardes con todos. Vamos a revisar algunos ejercicios como parte de nuestro repaso de física. Vamos con la parte 5. Primer ejercicio. Un objeto que se mueve en una trayectoria circular tiene un radio vector r igual a 5i más 12j metros y posee una aceleración centrípeta de módulo 3 metros sobre segundo al cuadrado. Determina la rapidez del objeto en metros sobre segundo en ese instante. Entonces, lo que nos está dando de datos es el radio vector y nos está dando la aceleración centrípeta y me está pidiendo que yo calcule la rapidez del objeto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el radio. Para calcular el radio, a este vector le vamos a sacar el módulo. Entonces, para eso utilizamos el teorema de Pitágoras. Sería la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 12 al cuadrado, lo cual me va a dar la raíz cuadrada de 25 más 144, o sea, la raíz cuadrada de 169, lo que me da 13. Ya tengo el radio. Entonces, como datos tenemos el radio y la aceleración centrípeta. Y me está pidiendo la rapidez en metros por segundo. En otras palabras, me está pidiendo la velocidad tangencial. Tenemos una fórmula que dice que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado dividido por el radio. Con esta fórmula nosotros ya podemos trabajar. La velocidad tangencial al cuadrado va a ser igual a la aceleración centrípeta por el radio. Y ese exponente va a pasar al otro lado como raíz. Y vamos a reemplazar los datos ahí. Sería la aceleración centrípeta, que es 3, y el radio, que es 13. Entonces sería la raíz cuadrada de 39. Y ya tenemos resuelto nuestro problema. Siguiente ejercicio. Luego de frotar dos cuerpos, uno se ha cargado positivamente y el otro negativamente. Las cargas se han dispuesto como se muestra en la figura. Determina el módulo de la fuerza de atracción en newtons entre las cargas, luego de que se sueltan a una distancia de 30 centímetros. Considere la constante de Coulomb con 9 por 10 a la 9. Entonces es fuerza eléctrica y me está pidiendo que yo determine la fuerza que existe entre estas dos cargas. Entonces vamos a utilizar la fórmula que dice que la fuerza es igual a K por Q1 sobre R al cuadrado. K ya sabemos que es 9 por 10 a la 9, Q1 5 por 10 a la menos 6 y Q2 menos 3 por 10 a la menos 6. Y la distancia va a ser 0,30 al cuadrado. 0,30 ya que el radio ya que la distancia siempre tiene que estar en metros. Y en el ejercicio el enunciado me está dando en centímetros. Entonces debemos transformar, sería 0,30 metros y eso elevado al cuadrado, lo cual me va a quedar 9 por 10 a la 9 por 5 por 10 a la menos 6 por menos 3 por 10 a la menos 6 dividido para 0,09. Esto me va a dar 1,50. Entonces la fuerza va a ser 1,50. Les dejo como tarea y que ustedes practiquen la simplificación. Recuerden utilizar leyes de exponentes y transformar ese 0,09 a fracción. Hacen medios con medios, extremos con extremos y les va a dar el resultado. Siguiente ejercicio. En una configuración específica de dos imanes que interactúan entre sí, se colocan tal como se muestra en la figura. Identifique la representación que muestra el comportamiento de las líneas de campo magnético, considerando que éstas tienen dirección y sentido. Entonces este ejercicio es un ejercicio de teoría. Nos tenemos que acordar que en el campo magnético siempre las líneas van a tener flechas y estas flechas tienen dirección, salen del norte y entran por el sur. Entonces la respuesta correcta en este ejercicio sería la opción A, porque si ustedes revisan, todas las flechas salen del norte y entran por el sur, y aparte de eso están formando circuitos cerrados. Entonces es ejercicio de teoría, tenemos que acordarnos que salen del norte, entran por el sur. Pedro recibe en su cumpleaños una pista de autos de forma circular, en la que O representa el origen de coordenadas. Luego de armar la pista, coloca un auto en el punto A, 2, 0 de coordenadas, y mediante el control remoto lleva al auto al punto B de coordenadas menos 2, 0 en 2 segundos, como se ve en la figura. Con base en el planteamiento que representa el vector AB, tenemos la velocidad promedio, la posición final, la posición inicial o el desplazamiento. Entonces tenemos un vector AB. Este vector AB está yendo desde aquí hasta acá. Entonces me está indicando de dónde ha salido el vehículo y a dónde ha llegado. Por lo tanto, lo que me está dando es el desplazamiento de este vector, de este auto. Me está diciendo de dónde ha salido y a dónde ha llegado. Entonces simplemente me está dando su desplazamiento. Y con eso nosotros ya tenemos resuelto nuestro problema.
Un móvil parte desde el origen hasta el punto A, para luego trasladarse al punto B como indica la figura. Determine la distancia total recorrida en metros por el automóvil. Entonces nosotros tenemos aquí una gráfica de velocidad versus tiempo. La velocidad es el eje Y, el tiempo es del eje X. Y tenemos el movimiento del vehículo hasta el punto A y después hasta el punto B. Me pide la distancia total recorrida. Cuando nosotros tengamos este tipo de ejercicios, para calcular la distancia recorrida lo que debemos hacer es calcular el área. Entonces tenemos que calcular el área de todo lo que está aquí abajo, lo cual va a ser una mezcla del triángulo de aquí con el triángulo de aquí arriba y el rectángulo de aquí abajo. Entonces nosotros solo calculamos esas áreas y ya tendríamos todo el desplazamiento. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Para eso vamos a calcular nosotros primero el área de este triángulo. Para el área de ese triángulo va a ser base por altura dividido para 2. Entonces vamos a llamarle área 1. El área 1 va a ser igual a la base, que va a ser 3, por la altura, que va a ser 5, y eso dividido para 2. Y me va a dar 15 medios. Ahora, vamos a sacar este triángulo de acá. Vamos a llamarle un A2. Va a ser también base por altura dividido para 2. La base va a medir 6, la altura va a medir 2 y eso dividido para 2 me va a dar 6. Y por último la parte de acá abajo que le vamos a llamar A3. Este A3 es un rectángulo, entonces simplemente su área será base por altura. Su base es 6 y su altura es 5, por lo tanto será 30. Entonces la altura total, simplemente el desplazamiento total, simplemente será la suma de los tres. 15 medios más 6 más 30. Vamos a sacar mínimo como un múltiplo que va a ser 2. Me va a quedar 15 más 12 más 60. Lo cual me va a dar como resultado 87 medios. Y ese ha sido el desplazamiento o la distancia recorrida por este automóvil. Entonces lo único que se debe hacer es calcular el área bajo las líneas y ya tenemos nuestra respuesta. Para realizar una prueba de resistencia de un sistema de suspensión de un juego mecánico que consiste en un resorte que se estira y comprime repetidamente, se coloca una masa que genera una energía potencial de 2000 joules. Determine la distancia en metros que se extendió el resorte al realizar esta prueba. Para evitar accidentes, considere una constante elástica de 200 newtons sobre metro. Entonces, en este ejercicio me está dando la energía potencial elástica y me está dando la constante elástica y me pide la distancia que se ha extendido este resorte. Por fórmula, nosotros sabemos que la energía potencial elástica es un medio de la constante elástica por la variación de la longitud elevado al cuadrado. Y vamos a reemplazar los datos. La energía potencial elástica sabemos que es 2000 joules y eso va a ser un medio de la constante que es 200 por la variación de la longitud elevado al cuadrado. Si seguimos resolviendo, ese 200 que está dividiendo pasa a multiplicar, el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar y el 200 que está multiplicando pasa a dividir. Vamos a simplificar, podemos simplificar 0 con 0, 0 con 0, 2 con 2 y me va a quedar que la variación al cuadrado es igual a 20. Es decir, la variación es la raíz cuadrada de 20, lo que significa que la respuesta ha sido nuestra opción C. En un centro de revisión vehicular se gira una llanta con un radio de X metros con una rapidez angular de 40 pi radianes sobre segundo, lo que genera una aceleración centrípeta de 20 pi metros sobre segundo al cuadrado para detectar fallos en el sistema de frenos. Este ejercicio me está pidiendo que calcule el radio de una llanta y me está dando como dato su rapidez angular y la aceleración centrípeta. Nosotros tenemos una fórmula que relaciona estos dos conceptos. ¿Cuál es la fórmula que tenemos? Que la aceleración centrípeta simplemente es la velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio. Significa que si nosotros reemplazamos la aceleración centrípeta va a ser 20 pi. Eso es igual a la velocidad angular, que es 40 pi elevado al cuadrado por el radio. Si rompemos paréntesis, ese 40 pi al cuadrado me va a quedar 1600 pi cuadrados. Ese 1600 pi cuadrados está multiplicando, pasa a dividir.
y podemos simplificar este pi con cuadrado, 0 con 0, mitad 1, mitad 80. Por lo tanto me va a quedar 1 sobre 80 pi. Y ya tenemos con eso el radio, el cual también va a estar en metros ya que estamos trabajando en el sistema internacional. En un laboratorio de un colegio se encuentra un circuito eléctrico como el que se muestra en la figura, en el que se pueden leer los valores de las resistencias de tres aparatos eléctricos que allí se encuentran. Si se conoce que el aparato eléctrico de 50 ohmios consume un valor de corriente de 3 amperios, determine el valor de la corriente en ohmios que consume el aparato de 10 ohmios en funcionamiento. Entonces, a ver, lo que nos está dando de datos del ejercicio es que nosotros tenemos que en este de aquí, en esta resistencia, nosotros tenemos una corriente de 3 amperios. Tenemos una resistencia de 50 ohmios y una corriente de 3 amperios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con esa resistencia y con esa corriente, nosotros podemos calcular el voltaje. Entonces, vamos a acordarnos de la ley de Ohm y el voltaje va a ser igual a I por R. Reemplazando, el voltaje va a ser 3 por 50, el voltaje ha sido 150. Ahora, si nosotros nos acordamos de esta tabla era una tabla muy importante ya que nos decía cómo es el comportamiento del voltaje, de la resistencia y de la intensidad si tenemos circuitos en paralelo o en serie. Me está pidiendo que analice cuál es la corriente en el aparato de 10 ohmios, es decir, qué pasa acá. Estas resistencias, las tres resistencias están en paralelo. Y si están en paralelo, eso significa que en paralelo el voltaje siempre va a ser el mismo. Ahí dice, el voltaje 1 es igual al voltaje 2 y eso es igual al voltaje N. Entonces, esta resistencia de 10 ohmios va a tener también un voltaje de 150. Al igual que la resistencia de acá, esta también va a tener un voltaje de 150. Entonces, en paralelo, el voltaje siempre va a ser el mismo. Entonces tenemos como dato la resistencia y el voltaje. Así que volvemos a aplicar la ley de Ohm, pero en este caso reemplazamos que el voltaje es 150 igual a la corriente por la resistencia que es 10. El 10 que está multiplicando pasa a dividir y la corriente ha sido igual a 15 amperios. Y ya está resuelto nuestro problema. Entonces es muy importante acordarse de la parte teórica. En la parte teórica, en donde dice que el voltaje en los elementos que están en paralelo siempre va a ser la misma. Un motor eléctrico de un ventilador experimenta una diferencia de potencial de 220 voltios y al permanecer encendido durante 2 horas realiza un trabajo eléctrico de 2,2 kWh sobre la habitación, como se presenta en la figura. Si las pérdidas energéticas en el mecanismo son despreciables, determine el valor de la corriente eléctrica en amperios que circulan por el circuito. Considere que el trabajo y la energía eléctrica son equivalentes. Entonces me está dando la diferencia de potencial. Diferencia de potencial es lo mismo que voltaje, entonces no se confundan con ese concepto. Diferencia de potencial significa voltaje. Ahora, me está dando también cuánto gasta durante 2 horas de consumo eléctrico, que es de 2,2 kilowatts por hora. Me pide que yo calcule el trabajo y la energía, me pide que yo calcule el valor de la corriente eléctrica. Entonces, la energía simplemente es la potencia multiplicado por el tiempo. La energía es 2,2 kilowatts por hora y eso va a ser igual a la potencia por el tiempo que son 2 horas. Entonces en el ejercicio mismo dice que en 2 horas se ha gastado 2,2 kilowatts por hora. Entonces la potencia va a ser 1,1 kilowatts. Ya tenemos el valor de la potencia. Ahora, vamos a utilizar la fórmula que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Y vamos a reemplazar. La potencia es 1100 watts, ya transformando ese 1,1 kilowatts en watts. El voltaje es 220, lo cual también es dato del ejercicio, lo podemos encontrar en el dibujo. Y por la corriente, que es lo que queremos calcular. Ese 220 que está multiplicando pasa a dividir y la corriente ha sido de 5 amperios.
Entonces simplemente era cuestión de acordarse de dos fórmulas. La primera, que el consumo eléctrico es la potencia por el tiempo, y la otra, que la potencia es del voltaje por la corriente. Siguiente problema. Una máquina expendedora de bebidas calientes debe entregar leche chocolatada a una temperatura óptima de 60 grados, en su nuevo envase que minimiza la pérdida de calor hacia el ambiente. La bebida chocolatada será una mezcla de 400 gramos de leche líquida chocolatada con 50 gramos de agua caliente. Si la máquina mantiene el agua a 80 grados centígrados, para otro tipo de bebidas calientes determine la temperatura en grados centígrados a la que debe estar la leche para que, al mezclarse con el agua caliente, se obtenga la temperatura óptima de la bebida chocolatada. Considere que el calor específico del agua es 1 caloría por sobre gramo por grado centígrado y que la leche chocolatada tiene la mitad del calor específico del agua. Entonces, en este ejercicio lo que nosotros tenemos es termodinámica. Tenemos que encontrar la temperatura de equilibrio. Me está dando como dato que nosotros vamos a mezclar agua con leche y vamos a obtener una bebida la cual va a estar a una temperatura de equilibrio. Esta temperatura de equilibrio va a ser de 60 grados. Entonces, vamos a poner primero los datos. Dice que una máquina expendedora debe entregar leche chocolatada a una temperatura óptima de 60 grados centígrados. Entonces la temperatura de equilibrio va a ser 60 grados centígrados. Es un nuevo envase que minimiza la pérdida de calor. La bebida chocolatada será una mezcla de 400 gramos de leche líquida. Entonces tenemos leche, la cual tiene una masa de 400 gramos con 50 gramos de agua caliente. Vamos a ponerle por acá agua, que será 50 gramos, la masa. Si la máquina mantiene el agua a 80 grados centígrados, entonces me está dando la temperatura del agua, que es 80 grados centígrados, para otro tipo de bebida caliente, determina la temperatura a la que debe estar la leche. Entonces la temperatura de la leche es la que necesitamos. Vamos a ponerle X grados centígrados. Para que al mezclarse se obtenga la temperatura óptima. Considere que el calor específico del agua es 1 caloría, entonces me está dando el calor específico del agua, que es 1, y que la leche chocolatada tiene la mitad del calor específico. Entonces la leche tiene un calor específico de 0,5, simplemente la mitad. Entonces eso sería 0,5. Ahora nos vamos a acordar de las fórmulas de temperatura en equilibrio. Para la temperatura en equilibrio, nosotros tenemos que la masa 1 por el calor específico 1 por la temperatura 1, más la masa 2 por la temperatura 2 por el calor específico 2, dividido para la masa 1 por calor específico 1 más masa 2 por calor específico 2. Y vamos a reemplazar, sería 60 es igual a la masa 1, que es 400 por el calor específico 1, que es 0,5 por la temperatura de la leche, le vamos a poner TL, más la masa 2, que es 50, por el calor específico, que es 1, por la temperatura 2, que es 80, sobre 400 por 0,5 más 50 por 1. Multiplicando me va a quedar que 60 es igual a 200 TL más 4000 sobre 200 más 50. Ese 200 más 50 sería 250 y como está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. 60 por 250 me da 15000. Este 4000 que está sumando pasaría al otro lado a restar. 15000 menos 4000, 11000. Y el 200 que está multiplicando pasa a dividir. 11000 dividido para 200 me va a dar 55. Por lo tanto, la temperatura a la que tiene que estar la leche es de 55 grados centígrados para que nosotros lleguemos a los 60 grados que me pide en equilibrio. Esta fórmula de aquí es una fórmula muy importante. Parece una fórmula difícil, una fórmula complicada, pero la verdad es bastante sencilla, es bastante rápida. Simplemente es cuestión de acordarse que hay que multiplicar los tres elementos que tenemos para cada material: su masa, su temperatura y su calor específico en el numerador. Los tres del uno más los tres del otro. Y para el denominador simplemente será la masa por el calor específico más la masa 2 por el calor específico 2. Nos olvidamos de la temperatura. Y con eso hemos hecho un recuento de algunos ejercicios de física. Si tienen alguna duda, algún problema, lo pueden escribir para ayudarles en cualquier lío que tengan ustedes. Muchísimas gracias y hasta luego.